de predicar eso o tu vida va a empeorar. La historia dice que Juan Crisóstomo dijo: yo seguiré predicando a Cristo. Se enfureció el emperador romano y le dijo: te voy a quitar a tus amigos y te voy a dejar solo. Y Juan Crisóstomo le dijo: tú no puedes quitarme a los amigos, porque mi mejor amigo me dijo: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Qué bendición es estar en la casa del Señor, amén. Puede ocupar su lugar, es un momento. Y así como está, solo voy a pedir que cierre un momento sus ojos y le diga al Señor: gracias por permitirme estar. Gracias, hijo, en tu casa. Gracias por darme la oportunidad de permanecer a tus pies y poder escuchar lo que hoy tienes para cada uno de nosotros. Amén. Ya. Antes de iniciar con la última parte de este estudio que he llevado cada 15 días, que se llama Frecuencia, sintonízate, escucha a Dios. Antes de iniciar, yo quiero agradecerle a Dios lo que Él hace por nosotros. Casi por lo regular nosotros no testificamos mucho, ¿verdad? Pero el día jueves mi esposa por la noche se puso muy grave. Ya acostados para dormir, solo me dijo: me siento mal. Y en cuestión de segundos se le fue la fuerza, se le fue el habla, balbuceaba rápido. Corrí con mis padres, mi madre, para pedirle la camioneta y poderla llevar a un centro médico. Se quedó sin fuerzas, las escaleras están un poco peligrosas, así que era imposible tratar de bajarla por ahí. Y mi madre, bueno, llegó y le habló a la ambulancia, llegó la ambulancia, la checaron. Ya para esto ya habíamos orado, creemos siempre que Dios es grande y poderoso. Y ya para cuando ellos llegaron, mi esposa ya estaba hablando bien, ya empezaba a recobrar algunas fuerzas, pero cuando la checaron se dieron cuenta que andaba con el azúcar muy arriba, traía 412 aproximadamente. Y el paramédico dijo: usted por mucho menos, ya hay gente con algún coma diabético, o con algún derrame o con alguna circunstancia. Rápido la trasladaron a un centro médico. Y no fue muy necesario, solo pusieron algo pequeño porque el medicamento le estaba haciendo efecto. Y gracias a Dios que en medio del caos y de la preocupación pudimos ver la gloria de Dios en aquel hogar. Y bueno, hoy está aquí con nosotros, amén. Y estamos agradecidos por lo que Dios hace. Durante estas semanas hemos estado hablando sobre la importancia de escuchar a Dios. Y aunque no es un texto, hemos estado hablando la frase de un gran teólogo que dice que la esencia de Dios es, o la naturaleza de Dios es, hablar. Él nos habla todo el tiempo, Él habla a nuestro corazón todo el tiempo. La semana pasada estuvimos enfocados en aquellas cosas que nos impiden poder escuchar a Dios. De aquellas cosas que impiden que yo tenga el tiempo para escuchar a Dios. Y hablamos del exceso de trabajo, hablamos de los afanes, hablamos de las preocupaciones, hablamos de algunos vicios como las redes sociales. Estuvimos hablando de ciertas cosas que nos impiden escuchar a Dios. Pero antes de iniciar con la tercera y última parte de esta serie, quiero recalcar que para sintonizar la voz de Dios en nuestro corazón es necesario primero mantener una buena relación con Él. Hoy los automóviles modernos solo le pica un botoncito que se llama scan o algo así, ¿va? Y empiezan todas las radios a correr, todas las radiodifusoras, todas. Antes no. ¿Cuántos se acuerdan de los carros antiguos que tenían estaba así largote y tenían muchas rayitas? Y era una sintonización manual.
¿Se acuerdan? Que usted tenía que empezar a girar y luego después decía, parece que ahí se oye, pero no se oye. Y empezaba hasta que por fin se oía como usted quería que se oyera. ¿Sabe que muchos cristianos hoy en día sí parece que se están sintonizando, pero realmente no están en sintonía? Por eso, hoy quiero hablar sobre la importancia. Si todo recae en la relación con Dios, entonces es necesario que hablemos sobre eso. Número 1, por ahí va a aparecer para los que apuntan. Solo quiero hablar 2 puntos este día. Número 1, para poder escuchar a Dios es necesario permanecer ¿en dónde? Léalo conmigo. Para poder escuchar a Dios es necesario permanecer ¿en dónde? En su presencia. En la actualidad me he topado con muchos creyentes que dicen que Dios les habla, pero no van a las iglesias. Me he topado con creyentes que dicen que Dios les habla, pero no tienen un corazón de servicio en la iglesia. Hay creyentes que creen que Dios les habla, pero realmente no cumplen con la primera condición que Dios pone para poder escuchar, lo que es permanecer en su presencia. Y nos damos cuenta que esos creyentes oyen las voces de sus emociones, pero no es la voz de Dios. No se puede escuchar a Él si no lo buscamos con pasión. Si no tenemos el tiempo para poder estar en su presencia. Y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo. Hoy nuestro personaje de hoy, o el personaje de hoy, será el líder Josué. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Amén. 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y esto es poderoso porque Josué no era el líder. El pueblo no podía entrar en la presencia de Dios, así que ellos esperaban que Moisés fuera a hablar con Dios, y así sucedía. Moisés subía cuando Dios le llamaba y entraba al tabernáculo y hablaba con él. La Biblia dice que el pueblo lo miraba entre las puertas, miraba cómo el líder, cómo Moisés subía a hablar con Dios. Pero Moisés no iba solo. Moisés iba acompañado de alguien que también había aprendido a amar la presencia de Dios, y era su servidor. Y aunque era Moisés quien hablaba con Dios cara a cara, porque así lo leímos, que era Dios, no hablaba con Josué, sino hablaba con Moisés. Y dice que hablaba cara a cara. Quiere decir que Josué también escuchaba lo que Dios decía, aunque no hablara con él. Y cuando salía Moisés, porque ya era el tiempo y había que regresar a casa, al campamento, regresaba solo, porque aquel muchacho se quedaba en la presencia de Dios. Así que cuando Dios le habla a Josué después de la muerte de Moisés, Josué no duda quién es el que le está hablando, porque ya conoce la voz de Dios. ¿Cómo vamos a evitar confundirnos cuando es Dios quien nos habla? Cuando aprendemos a escuchar cómo habla Dios. La Biblia dice que Elías le habló no con voz, dice que fue un siervo apacible. A veces Dios puede hablar como un pensamiento fuerte en tu corazón, en tu mente. Dios puede hablar a través de las pruebas, de las situaciones. Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios nos puede hablar a través de una enfermedad. Dios nos habla a través de alguna situación, de alguna persona. Sobre todo, Dios nos habla a través de su palabra. Dios todo el tiempo nos está diciendo lo que Él quiere de nosotros. Y Josué sabía que era Dios el que estaba hablando, porque él permanecía en esa presencia. Él mantenía una relación estrecha con Dios. Por eso su fe era fuerte.
Dice la Biblia que la fe es producto ¿de qué? De escuchar la palabra, que viene siendo la voz de Dios. Cada vez que usted escucha la voz literal de Dios, que es su palabra, su fe tiene que ir creciendo. No hay nadie que no escuche la voz de Dios que su fe no aumente. La fe del que no escucha la voz de Dios es la que se estanca, la que no crece, la que decrece, la que va hacia abajo. Y ahora entiendo por qué Josué era así. La Biblia dice en el libro de Éxodo más atrás que Josué fue parte de 2 espías que Moisés envió. Y cuando regresaron, 10 de ellos hablaron lo peor. Su fe desvaneció, hicieron que la fe y la expectativa del pueblo también se viniera abajo. Pero la Biblia dice que había 2 hombres, uno llamado Caleb y el otro llamado Josué, que eran hombres que habían creído a Dios. Y la expresión es de Josué: pueblo, si el Señor dijo, fíjense esa expresión, si el Señor dijo, entonces sí podemos. Iglesia, si el Señor es el que te dice, entonces tienes que creerlo. No es palabra de hombre, dice la Biblia, que Él no es hombre para que mienta. La fe de Josué, ¿de dónde viene? Si Josué no tenía una Biblia. Josué no tenía la Biblia que hoy tenemos. ¿De dónde viene eso? Mi padre hablaba el miércoles sobre la ortodoxia, que era la manera de concebir a Dios sin la palabra que hoy tenemos. Hoy tenemos relación con Dios por esta palabra y por nuestra manera de buscarlo, pero en la antigüedad ellos tenían que buscar una relación personal con Dios porque no había palabra. Eso se llama ortodoxia. ¿De dónde viene el conocimiento y la fe de Josué? De permanecer siempre en la presencia de Dios. Así que cuando Dios hablaba, el corazón de Josué ardía, ¿sabe? A veces se nos dicen promesas y nosotros, está bien. Amén. Pero que no oiga un candidato. Bueno, gracias a Dios ya se acabaron los candidatos por un rato, gracias a Dios. Y empiezan a vocear: estaremos en la colonia entregando despensas. Salimos volando y que no nos ganen, porque no nos quedamos sin ninguna, ¿verdad? ¿Sabe? Lo que Dios espera es que yo reaccione a lo que Él me dice. Si yo no reacciono a lo que Dios me diga, entonces yo no escuché bien. ¿A cuántos, seamos honestos, a cuántos de los que estamos aquí un día nos dijeron: ve a la tienda y trae esto, y trajimos otra cosa? Levante la mano. ¿A quién le pasó algo así alguna vez? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y la gente se ríe que una vez mi esposo y yo tratamos un problema de divorcio. Se querían divorciar los muchachos y los citamos en la iglesia. Estamos en Centro Familiar Cristiano, jovencitos. ¿Sabe cuál había sido el problema de todo el pensamiento de divorcio? Que ella le pidió lechuga y le trajo repollo. Y él acusaba de que él no lo escuchaba bien por estar viendo el partido. Imagínense cuántas veces Dios nos está hablando y nosotros no escuchamos bien. Y el Señor nos dice: necesito que estés en mi casa. Y tú dices: después, hoy no tengo, yo si me siento cansado. Dios sabe. Estamos escuchando mal la voz de Dios. Es necesario permanecer en su presencia. Y para estar en la presencia de Dios, apunte esto: es necesario tener una vida de adoración. ¿Cuántos quieren los cielos abiertos? Hoy he oído hablar mucho de los cielos abiertos, pero hay una parte en la Biblia que me dice qué es lo que habla el cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 comienza diciendo: y vi una puerta abierta en el cielo. Y todo lo que sigue, capítulo 4 y del capítulo 5, habla sobre la adoración y la alabanza en el cielo. Lo que abre el cielo a tu favor es la manera en que adoras a Dios. Hoy tenemos un falso, yo digo que a veces nos equivocamos porque todo lo queremos sacar con oración. Es que estoy enfermo, ora. Es que estoy pasando por un problema, ora. Es que estoy triste, ora. Y la Biblia dice: ¿hay alguien entre vosotros triste?
cante alabanzas. Lo que sacó a Pablo y a Silas y provocó un terremoto de liberación no fue la oración, fue el cántico que había en ellos. Lo que hizo que el ejército que venía contra Josafat de Israel se despedazaran entre ellos fue cuando Israel empezó a cantar, porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. La provisión de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo surgió cuando la Biblia dice que Abraham le dijo a sus siervos: quédense aquí, el muchacho y yo subiremos y adoraremos. No todo viene, para mí la oración más bien es una comunicación, pero lo que abre los cielos y provoca grandes terremotos espirituales es un corazón que adora. Por eso cuando venimos tenemos que aprender a adorar a Dios, porque en la adoración usted puede escuchar a Dios. Amén. Digan amén, no me asusten, los veo con caras de asustados o les está cayendo el 20, una de dos. Cuando hay oración, cuando hay adoración, cuando hay palabra, entramos en esa atmósfera. La fe se mueve en esa atmósfera. La fe no se fortalece en las ganas y entusiasmo con la que despertamos ciertos días. Oye, sí, nos levantamos muy inspirados. Ahora sí, vas a ver. Y el día siguiente nos levantamos todos derrotados, destruidos. Y a veces creemos que la fe funciona así. No, la fe no funciona con las ganas con las que despierte usted. La fe se fortalece cuando Dios habla y el pueblo lo escucha. Número 2. ¿Y por qué me fui rápido en el primero? Porque quiero detenerme un poquito en el segundo. Escuche lo que viene. Agárrese las sillas así, bien agarrado, por favor. Tome las dos. Agárrese así, que no se me va a caer, porque esto viene bonito. Siempre que Dios habla, pide algo: compromiso. No hay nadie en la Biblia que Dios no le haya hablado que primero le dice: necesito un compromiso tuyo. Siempre que Dios habla, pide algo. Diga conmigo: compromiso. Dígaselo a 2, 3 y con fuerza: compromiso, hermano. Compromiso. Veamos al mismo hombre, a Josué. Estamos hablando de Josué, un joven que está ante la presencia de Dios y sabe escuchar la voz de Dios. Pero ahora resulta que Dios ya no le va a hablar a Moisés. ¿Qué dijimos? Que Dios le hablaba a Moisés y solo Josué. Pero no era su plática. Llega el momento en que ahora sí tiene que platicar con él. Y vamos al capítulo 1 de Josué. Y vamos a leer ciertos versos para que vea lo que Dios le dice y cómo se lo repite. Verso 6. ¿Ya lo tiene? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, por segunda vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué le está pidiendo? Compromiso. Que no te tiemblen las piernas, diría mi abuela, las corvas. Y no un paso para atrás nunca. Solo esfuérzate, sé valiente, no temas. Compromiso. Y no solamente Dios le pidió el compromiso, el pueblo se lo repite. Verso 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, le está diciendo el pueblo, y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que mueran. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¡Ah, qué tremendo!
No solo Dios le pidió compromiso, el pueblo le pidió compromiso y dijo: tú te aceptamos como líder. Es más, todo aquel que no te obedezca lo matamos. Solo deseamos una cosa: que tú también te comprometas, que seas esforzado y valiente. El compromiso requiere de dos cosas. Número uno, ayúdame, Jaimito, por favor. Diga conmigo: el compromiso requiere dos cosas. Ahí va el primero: esfuerzo. No hay nadie que se comprometa que no se esfuerce. ¿Quién dijo que las cosas son fáciles? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuántas veces quienes predicamos, los pastores que predicamos, hemos predicado enfermos? ¿Cuántas veces nos hemos subido a predicar con problemas encima? Y no se dan cuenta. Y aún así nos esforzamos, porque es nuestro compromiso. Cuando yo estaba en frontera y me pegó una que no podía, después supimos que Satanás estaba haciendo, traía hasta 40 de temperatura, me habían salido granitos en todo el esófago. Yo comía, mi esposa me daba solo Gerber. Días y días, inyecciones, y no me bajaba. Hubo una noche completa que dormí sentado en la regadera y el agua cayéndome toda la noche. Era campaña de Semana Santa. Mi esposa dijo: invita a alguien rápido a predicar o dile a los hermanos. Dije: no, es mi compromiso, yo quiero hacerlo. Y yo subí así como podía, predicaba. Eso ya no podía ministrar, llegaba el tiempo donde ya no podía, y entonces los líderes entraban a ministrar y yo me iba a la casa pastoral a recostarme. Pero cuando uno tiene compromiso, se esfuerza. Podemos venir cansados, pero para Dios no podemos venir con fatiga. Podemos venir con problemas encima, pero cuando yo entiendo que me esfuerzo, entonces voy comprendiendo que tengo un Dios que se va a encargar de las cosas y de las situaciones. Dice la Biblia que no hay nadie que se esfuerce y pueda crecer 1 centímetro más su estatura. Es decir, no hay cosa que podamos hacer que Dios solo puede hacer. Entonces yo tengo que esforzarme. Va a haber tiempo en el que venga cansado para leer la Biblia, pero yo tengo que esforzarme para hacerlo. Yo sé que ha visto muchos, antes había un spot en la televisión, los anuncios, que venía el muchacho de jugar, alguien lo vio, venía a jugar, ¿cómo se llama? Fútbol. Y venía todo el muchacho así, y entraba todo así, no quería nada. Pero se mete al baño y agarra un jabón milagroso. Y agarra y se baña y empieza a cambiar y sale y va corriendo con la novia. Y ahora sí, se entró muy mal y salió muy así. ¿Cómo se llama eso? Esfuerzo. Miren, usted puede entrar a la iglesia así, todo así, pero cuando usted choca con la presencia de Dios, sale totalmente diferente. Se requiere esfuerzo. Dios busca a los que se esfuerzan, a los que no miran para atrás. El esfuerzo implica obediencia inmediata. Oíamos al pastor cuando decía que cuando llamó a Pedro y a Juan, no tuvo que echarles, decían los jóvenes, un rollo mareador. Y mira, Juan, te voy a explicar quién soy yo. Mira, hace muchos años, a ver, siéntate un ratito. No, solo le dijo: sígueme. Cuando Eliseo vio pasar a Elías, soltó la yunta que estaba arando y siguió al hombre de Dios. Se llama esfuerzo. Y pasó: no pude venir porque estaba enfermo. Le dije: te equivocaste, porque si yo creo que Jesús sana, este era el hospital para que tú fueras sano. Pastor, es que tengo muchos problemas. Este es el lugar donde la paz de Dios viene y llena nuestros corazones. Pastor, es que tengo problemas. Aquí es donde el Señor abre nuestra mente y donde habla y donde trae lo que tiene que traer. Este es el lugar donde Dios trabaja cuando Él habla. No hay otro lugar donde usted y yo
tenemos que estar más que en su casa. Pero para venir a su casa hay que tener esfuerzo. Yo una vez le decía a los muchachos del seminario, cuando fuimos a Oaxaca y estuvimos en esas iglesitas que están a la afuera de los pueblos, entre las montañas. Es impresionante porque usted ve en medio de la sierra y va así la sierra hacia abajo. Usted ve, si va arriba, va en el camino, ve puro techo abajo. Porque la gente raspa y ahí pone sus casitas. No hay casitas firmes, todas van hacia abajo. No hay calles que no vayan así. Es impresionante. Y la iglesita estaba como a 2 kilómetros fuera del pueblo más cercano. Ahí rasparon y pusieron el templecito de madera. Y uno dice, ¿quién va hasta allá si ni carros tienen? Pero ese lugar se llenaba porque la gente venía caminando hasta de otros lugares donde no había iglesia. Y venían entre las montañas, entre los bosques con luces, llegando a esa pequeña iglesia. Y yo me pongo a pensar, ¿quién debiera amar más a Dios? Ellos que no tienen cómo llegar, a nosotros que tenemos vehículo, o nosotros que tenemos alimento, o nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar y de tener vestido bueno. ¿Quién debiera amar más a Dios? Yo creo que nosotros. Sin embargo, ellos entienden que el que ama a Dios tiene un compromiso. Y voy a decir algo. Hace mucho yo oí que decían, ¿y quiénes hacen esto en la iglesia? Los mismos. ¿Y quiénes son los que? Los mismos. ¿Y quién hacen sirve en la iglesia? Los mismos. ¿Y quién anda aquí? Los mismos. ¿Y quién evangelizan? Los mismos. ¿Y quién se va a ir al cielo? A la iglesia solo, al cielo solo va a entrar una iglesia de compromiso. Yo doy clase de alabanza y oración en una escuela de música que antes era canción, la escuela de Marcos Witt. Y yo le decía a los que me oían, qué hermoso es adorar a Dios, pero al cielo no llega la adoración en grupo. Puede haber 1000 gentes cantando en una congregación, pero al cielo pueden llegar solo 8 o 10 voces. Porque Dios conoce el corazón de su iglesia. Y Dios conoce quienes están comprometidos con Él y con quienes pinta una raya. Él anda buscando hombres y mujeres comprometidos. Él requiere, para cambiar este país, para cambiar el corazón de las personas, para poder Él establecer su reino en Piedras Negras, necesita una iglesia de compromiso. No que se excuse. No estamos aquí para excusarnos. Estamos aquí para hacer lo que el Rey quiera que hagamos. Lo segundo es la valentía. El valor para enfrentar las cosas. Es cierto que habrá circunstancias, pero tenemos que tener el valor. El valor nos ayuda a disipar el temor. ¿Por qué a veces no hacemos las cosas por temores? Había un coro tan hermoso antiguo que decía, ya no hay temores en mi ser, si mi Jesús conmigo está. El temor paraliza, la valentía impulsa. Él le dijo, no temas, no desmayes, todo lo contrario, sé valiente y esfuérzate, es decir, empújate. Después de los apóstoles aparecieron los padres de la iglesia. Cuando murió Juan, el último de los apóstoles con vida, aunque sabemos que el último apóstol llamado, y él defiende su apostolado, es Pablo, y dice, yo soy apóstol a los gentiles. Pero el último que murió fue el que escribió Apocalipsis, Juan. A la muerte de Juan, a los que les encomendaron que siguieran con el evangelio, porque Jesús les encomendó a ellos que siguieran, a los 12. Pero a la muerte del último de los 12 le siguió una nueva generación de hombres apasionados por Dios,
a las cuales se les dio el nombre de padres de la iglesia, entre ellos Policarpo, San Agustín de Hipona. Y ellos siguieron con el evangelio. Ellos siguieron con la encomienda apostolar de perpetuar este evangelio. Pero hubo uno llamado Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia griego, que ante la persecución romana fue tomado. Su ministerio fue muy corto. Un joven con una encomienda tan grande de perpetuar el evangelio. Qué tremendo, hermano. Usted ha entendido que somos nosotros los encargados de perpetuar ahora este evangelio, para que no se extinga. Y cuando el emperador romano lo tomó y lo llevaron ante él, le dijeron: dejas de predicar eso o tu vida va a empeorar. La historia dice que Juan Crisóstomo dijo: yo seguiré predicando a Cristo. Se enfureció el emperador romano y le dijo: te voy a quitar a tus amigos y te voy a dejar solo. Y Juan Crisóstomo le dijo: tú no puedes quitarme a los amigos, porque mi mejor amigo me dijo: no te dejaré ni desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El emperador enfureció y dijo: te voy a quitar tus posesiones entonces. Y le dijo: yo no hice tesoros en esa tierra, mis tesoros están en el cielo, y ahí nadie puede entrar y sacar lo que me pertenece. La historia sigue diciendo que se molestó tanto este emperador que le dijo: te voy a desterrar. Y él le dijo: no importa dónde me envíes, todo este mundo le pertenece a mi Padre. El hombre enojado le dijo: te voy a quitar la vida. Entonces te voy a quitar la vida. Y este joven le dijo: mi casa está en el cielo. La historia termina diciendo que Juan Crisóstomo fue desterrado a Armenia, donde murió solo, aparentemente, pero nosotros sabemos que nunca estuvo solo. Policarpo, cuando lo pescaron, le dijeron: maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y te dejamos vivir, porque lo habían agarrado para matarlo y vieron que era una persona anciana. Y quisieron tener compasión. Le dijeron: bueno, no te vamos a matar, ancianito, pero nomás deja de predicar a Cristo y di que Cristo no existe y punto. Y él dijo: 88 años solo he visto el bien de Dios, ¿por qué ahora he de negarle? Y murió en la hoguera. Y muchos hombres fueron valerosos a enfrentar las circunstancias, pero no negar lo que hemos creído. Por menos, muchos de los que estamos aquí posiblemente hemos negado lo que Jesús ha hecho con nosotros. Tal vez por mucho menos, muchos de nosotros hemos sucumbido ante la presión de este mundo. Pero aquellos que tienen un compromiso de valentía permanecen fiel hasta la muerte, sabiendo que Dios nos dará la corona de vida eterna. Cuando Dios habla, pide algo, pide compromiso, y el compromiso requiere valor, esfuerzo. Estamos viviendo momentos difíciles. Escuchamos a nuestro pastor decirlo la semana pasada, y créanme, tal vez muchos dijeron: pues será cierto. No, es verdad. Hay una ley que uno de los diputados, bueno, senadores, y precisamente es el senador que ayer dirigió el cambio de gobierno, Muñoz Ledo. Su ley dice que todo aquel que escriba, hable o diga algo en contra de la ley de género, es decir, que no acepte la ley de género, sea encarcelado. Pero la iglesia que es valiente no teme a eso.
En Apocalipsis a una de las iglesias Dios le dice: sé que a muchos de ustedes los han metido en la cárcel, no porque seamos malos. Vendrá el momento en que muchos de nosotros tendremos que ir a la cárcel, no por lo malo, sino predicar lo bueno, por predicar el evangelio. Pero eso no nos puede detener. Solo los que no tienen compromiso van a decir: hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Pero los que amamos al Señor, no importa hasta dónde lleguemos. Hemos oído testimonios verídicos de cómo en lugares han aparecido guerrillas. La iglesia se ha extendido hasta en las selvas. El caso de un pastor jovencito en Colombia, en una de las guerrillas, cuando las guerrillas quisieron matarlo, dice que decía que a las 2 de la mañana convocaba a la iglesia a reunirse y se metían en el agua entre la espesa hierba. Se metían en el agua, con el agua hasta aquí, y ahí tenían el culto en silencio porque no había otro lugar. Pero había compromiso. Todos amaban al Señor y no importaba dónde estaban. Allí, si era a las 2 de la mañana, imagínense si le dijéramos: hermanos, no podemos predicar de Cristo, ya nos traen, pero ¿qué le parece? A las 2 de la mañana nos vemos. Yo iba a decir en el Río Bravo, no, pero ahí se nos van todos. Se nos van para el otro lado, otros se nos van por el río, porque está muy feo. Allí en el de la villa. Y ahí nos metemos todos y ahí tenemos el culto. Yo le aseguro que no todos vamos. Pero cuando una iglesia tiene una pasión, no importa dónde hay que estar, ahí hay que estar. Y una de las cosas verídicas que vi desde que fue en una guerrilla, cuando Perú, creo que era Perú, sí, o San Salvador, y estaba un hombre predicando en medio de parte de la selva, del bosque que tiene Perú, y él estaba predicando en un tejabancito. Llegaba una guerrilla y llegó un hombre mal encarado con toda su gente. La iglesia se quedó paralizada. El pastor le dijo: cállese, hombre, cállese, pastor. Y se cayó el pastor y le dijo: tenemos oportunidad. Todo aquel que quiera negar su fe en este momento puede salir inmediatamente de la iglesia. La gente empezó a dejar la Biblia en las bancas y empezó a salir. Todos aquellos que se van a quedar, pasen ahí enfrente. El pastor se quedó. Se vino la familia, se vinieron 2, 3, 4 hermanos, un jovencito, un niño. Y cuando todos empezaron a salir, dijo: ¿ya no hay nadie más? Dijo: no. Mandó a hablar a un hombre que estaba junto a él y le dijo algo al oído. Salieron y se oyeron bastantes disparos afuera. Y cuando se dejó de oír el último disparo, aquel hombre mal encarado le dijo al pastor: puede seguir, pastor, predicando. Ya me encargué de quitarle a los hipócritas. Cuando salió el pastor, todos esos miembros que hace un momento adoraban a Dios estaban muertos y en el infierno. Porque dice la Biblia que el que lo niegue, él también lo negará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Hoy necesitamos una iglesia que se comprometa, que nos comprometamos con lo que la palabra de Dios dice. Que si es necesario evangelizar, hay que evangelizar. Si es necesario servir, hay que servir. Porque eso es lo que Dios habla. Eso es lo que Dios dice. Es lo que Dios pide. Recuerde que cuando Dios habla, siempre pide algo: compromiso. Y no hay nadie en la Biblia, ningún hombre que Él le haya hablado, y lo reto a que lea la Biblia, que Dios no le haya pedido algo. Dios no habla solo por hablar. Por eso es bueno escucharlo a Dios. A medida que usted empiece a escuchar la voz de Dios, usted va a empezar a ver milagros en su casa. Porque cuando no escuchamos la voz de Dios, nos agarramos como caballos desbocados. La Biblia habla, y voy a terminar así, quiero que pongan mucha atención. ¿Alguien ha oído en la Biblia la historia de Balaam? Amén. Que no tenía que hacer lo que tenía eso. Y Dios le decía: no hagas eso. Y Balaam no quería hacerlo. Y lo hizo y se subió a su burrito y empezó a jalarlo. Y Dios puso un ángel para que lo detuviera. Pero Balaam no vio el ángel. El burrito sí. Y el burrito se detuvo. Y Balaam le pegaba hasta que se cansó. Dios dijo: este burro de 2 patas no entiende. Y
Y como el burrito de 2 patas no entendía, Dios tuvo que hacer un milagro para que el burro de 4 le hablara y le dijera: hey, ¿qué tienes? Y Balaam se quedó asustado que el burro empezó a hablar. Todo lo que tuvo que hacer Dios para decir: te estoy hablando. No se sorprenda que un día esté ahí, se pare un pajarito y le empiece a decir: hola, ¿cómo estás? Lo bueno es que nomás digan hola, ¿cómo estás? Y no diga: dice Dios, ¿cómo estás, cabezón? Ahí sería lo peor, ¿verdad? Porque ya sería. Cuando Dios habla hay que escucharlo, si no Él va a tener que mover cielo, mar y tierra. Dice la Biblia que Dios habla aún con el mar. Dice que cuando el mar brama, cuando el tsunami se vino, decían, yo miraba por internet que muchos testigos decían que cuando el tsunami en Indonesia y en Japón, decían que se oían voces cuando venía. Muchos dicen que en el fuego que consumió California se oían. Es que Dios habla para que la gente comprenda. En los terremotos que hemos experimentado hay gente que decía que se escuchaban. Es que en cada desastre, yo siempre he creído que los desastres, cada desastre que viene, es la voz de Dios diciendo: pongan atención en lo que estamos diciendo. Cada desastre que viene es una llamada de atención de parte de Dios por lo que hemos dejado de hacer. ¿Cuántos quieren empezar a aprender a escuchar la voz de Dios? Y esa voz de Dios está en su palabra. Abra su corazón, métase en su presencia, sumérjase en su espíritu, porque cada vez que usted se sumerge en la presencia de Dios va a poder escuchar a Dios. Cada vez que usted se sumerge en la presencia de Dios va a empezar a detectar cuando Dios le está hablando y lo que le está diciendo. No permita que las emociones lo detengan. Aprenda a confiar en Dios. Y si alguien ha venido con alguna situación, yo quiero decirte lo que la Biblia de Dios dice y lo que Dios dice a través de su palabra: que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que el que pase por el fuego no se va a quemar, y el que pase por el agua no se va a ahogar. Que Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Que si alguien está enfermo, dice su palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y si usted no escucha la voz de Dios, entonces va a permanecer donde mismo. Porque cuando alguien escucha la voz de Dios, su vida cambia por completo. Créanme que tal vez esa semana Dios quiso comunicarse contigo y tal vez no tuviste el momento para escucharlo. Pero a partir de este día, afina tu oído para que puedas escuchar a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento. Compromiso requiere de valor y esfuerzo. El compromiso nos liga. El compromiso nos liga a responsabilidades compartidas. Cuando yo me casé, ante Dios hice un compromiso. Y mi esposa igual. Y ese compromiso nos liga. Cuando tú tienes un compromiso con Dios, Dios te toma con amor y te liga con Él. Ahora llévanos a casa, Señor. Que nuestras fuerzas hayan sido rehabilitadas por tu Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Llévanos a casa con bendición, sella los labios y confunde la mente de lo que nos quiera quitar todo lo que has dado a nosotros hoy. Por Jesucristo. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo
Espíritu sea en todos nosotros. Y el pueblo de Cristo dice: Dios les bendiga a todos. Salúdense, por favor. Quédense los del